Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la escuela dominical que vamos a estar estudiando en esta semana. Recordemos que estamos estudiando el tema del trimestre, las enseñanzas de las parábolas de Cristo para hoy. Y hoy nos toca el número 13, que tiene como tema los talentos en el discipulado. Si usted no tiene su expositor, mi hermano, vamos a estar encontrando la base bíblica en el libro de Mateo, el capítulo 25, y vamos a estar tocando los versos 14 hasta el 30. El pensamiento central nos dice que el Señor prueba la eficiencia de sus discípulos por la manera en que usan los talentos y las habilidades que Él les ha dado. El texto áureo: a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y después se fue lejos. Sabemos que toda clase también tiene 3 objetivos, y el número 1 nos dice que podamos conocer mejor los talentos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. 2, aprender a vencer el temor y la inseguridad en el servicio cristiano. Y 3, administrar bien lo que Dios nos ha dado para poder rendirle cuentas de todo. Mateo 25, del 14 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Perdón, hermanos. Pues bien, hermanos, estamos estudiando ya. Esta es la última clase de estas enseñanzas de las parábolas que Jesucristo usó para enseñar a sus discípulos, a la gente que siempre se reunía a su alrededor, y hoy en día es una enseñanza para nosotros. Entonces, esta parábola de los talentos es otro de los cuadros ilustrativos que Jesús usó para poder revelarles a sus discípulos todas esas grandes verdades de los misterios del reino. Con esta lección que vamos a estar mirando hoy, vamos a poder analizar cómo la administración de estos bienes espirituales que Dios ha puesto en las manos de sus discípulos están ilustrados con la distribución de este hombre que hizo con los talentos. El hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos, del cual nos habla esta historia, representa a Jesucristo, amén, el Hijo de Dios. Sabemos que Jesús se fue, pero ha dejado ahora en manos de sus siervos, en medio de todos aquellos ministerios, aquellos dones, talentos, habilidades, todos aquellos recursos para que puedan ser desarrollados dentro del servicio de la iglesia, amén. Entonces, la parábola que vamos a estar mirando hoy no solamente nos enseña cómo podemos llevar a cabo esos talentos, habilidades que Dios nos ha entregado, sino que también nos muestra un mensaje escatológico para estarnos preparados para ese día cuando tengamos que rendir cuentas a nuestro Señor y Amo.
Entonces, en la clase de hoy vamos a estar viendo 2 puntos. Y el punto número 1 dice que el Señor nos ha entregado sus bienes. Y los bienes representan los dones y las habilidades. Ya leímos en Mateo 25:14 cuando nos dijo que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Este hombre de esta historia representa a Jesús, quien sabemos que ya estaba acercándose el momento tan profetizado de esa muerte redentora, ¿verdad? Cuando que Él venía a morir en esa cruz para poder redimirnos de todos nuestros pecados. Entonces estaba acercando ese momento y después Él resucitaría como lo había prometido en Marcos 9:9 y en el capítulo 14:28 de Marcos también. Y después ascendería al cielo donde se sentaría a la diestra del Padre, como nos dicen en Juan 16:17 y en Hechos 1:11. Entonces lo primero que vemos aquí que Jesús hace es confirmarles el anuncio de su partida. Otro segundo detalle que podemos ver y que está registrado en este versículo 14 es de que continúa la promesa divina del Señor de dejarle en manos de sus siervos, a sus discípulos, todos estos bienes espirituales que constituían en los recursos de la iglesia, los cuales eran impartidos por medio de su Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver el punto B, dice que los bienes son repartidos según la capacidad, estos bienes. Entonces, a uno dio 5 talentos y al otro 2 y a otro 1, pero a cada uno dice conforme su capacidad les dio y luego se fue lejos. Aquí lo primero que podemos ver es que el Señor reparte los bienes de acuerdo a la capacidad que tenga la persona. De Él depende la decisión a cuánto dar, cómo dar y cuánto dar. Lo primero que podemos ver aquí y observar en cuanto a la palabra talento es que originalmente la palabra talento, mis hermanos, no significaba lo que nosotros podemos entenderla hoy, ¿verdad? Como hoy en día podemos decir que la persona tiene talento, o sea, que tiene una habilidad o una cualidad para poder llevar a cabo, pero en ese entonces la palabra talento significaba una grande cantidad de dinero y era una medida de peso usada por babilonios, griegos y judíos que era aproximadamente de unas 75 libras o 30 kilogramos. Y este talento podía ser de oro, plata o cualquier otro metal. Y lo que el Señor quiere, hermanos, cuando nos da estos talentos, dice que lo que Él quiere es que nosotros lo desempeñemos, ¿verdad? Que lo desarrollemos, que no desperdiciemos lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. Y también podemos entender que la persona que tiene más de un talento, más de estas cualidades o habilidades, no es por su inteligencia. La persona que tiene esto es porque ha sido otorgada por el Señor, por su gracia. Y porque Él ha determinado dárselos, porque Él mira la capacidad de cada persona y de acuerdo a la capacidad que tiene tal persona y la lealtad de esa persona es el que Él concede darle estos talentos. Es gracias a su gracia absoluta, ¿verdad? El Señor, para poder otorgar estas habilidades o talentos,
Él toma en cuenta la capacidad de la persona, ¿verdad? Este dinamismo, la fuerza, el deseo que tiene, el poder que tiene esta persona. Y otra de las cosas que el Señor quiere que demostremos con estas capacidades es cómo desarrollamos nuestra fe, cómo está nuestra oración al Señor, el amor a Dios, nuestro amor al prójimo, que tengamos humildad, que seamos tenaces, ¿verdad? Diligentes en nuestro trabajo, diligentes en buscar, en meditar, en leer la palabra de Dios, porque sabemos que solo a través de su palabra es que Dios nos habla. Entonces, como vimos, la decisión de dar, cuánto dar, cómo dar, es del Señor. Amén. Porque Él mira la capacidad en cada persona. Punto C dice, unos multiplican sus talentos y otros los ocultan. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, y el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí en esta historia ya nos está especificando más cómo el Señor repartió estos talentos, ¿verdad? Que Él iba a entregar a estas personas. Él miró su capacidad, Él miró la fidelidad que había en estas personas para poder entregarle la cantidad, porque sabía, al que le dio 5, Él sabía que podía trabajarlos, amén. De igual manera, al que le dio 2 y le quiso dar la oportunidad, a los 3 les dio la oportunidad de poder trabajarlos, de poder mostrar esa lealtad, fidelidad al Señor. El mejor don que podemos recibir o que el Señor nos ha dado ha sido esa salvación, amén. Esa salvación tan grande que solamente por su gracia es que nosotros hemos recibido. Pero igual también nos ha dado habilidades para trabajar, para el crecimiento en la obra del Señor, para el servicio en la obra. Entonces nos dice aquí que el éxito no está en la cantidad recibida, ¿verdad? Vimos que el primero, el de mayor capacidad, él tomó estos 5 talentos que el Señor le puso en sus manos para trabajarlos, y como consecuencia de su esfuerzo, de su trabajo, del empeño que él puso, dice que ganó otros 5 talentos. Y la información de Jesús aquí nos dice que se le dio más, precisamente por eso, por la disposición que esta persona tenía y por su capacidad para poder trabajar con el dinero que le estaba confiando. Y al que le dio 2 talentos, lo mismo, también puso este interés, puso este empeño, puso el esfuerzo en trabajarlo y ganó también 2 talentos más, los multiplicó. Y no se debía a que fueran personas extraordinarias, sino que ellos pusieron esmero en su trabajo, ¿verdad? Ellos trabajaron diligentemente, trabajaron puntualmente, no pusieron excusas. Ellos lo hicieron para que pudieran ver el resultado del que ellos querían tener. Y sabemos que Dios no ha llamado a su obra solamente a genios o personas que sobresalen o que son súper dotados o extraordinarios. No. Si nosotros vemos en la Biblia, en cada historia, ¿verdad? Vemos las personas que fueron escogidas por Dios, a los que Él llamó para poder desarrollar algún papel de importancia en su obra. La mayoría se consideró incapaz de llevar a cabo lo que el Señor les estaba llamando a hacer, ¿verdad? Hasta pusieron algunas excusas para no hacerse cargo de ello.
Podemos ver como ejemplos a Moisés, a Gedeón, a Jonás, a Pedro, a Juan, a Marcos y muchos otros. Ellos se consideraban incapaces de poder llevar a cabo algo que Dios les estaba poniendo a hacer, pero aún así, todos estos siervos de Dios, aunque no se consideraban capaces de cumplir su misión, dice que se esforzaron. Y al esforzarse, el Señor los ayudó y pudieron tener éxito, pudieron triunfar. Y esto nos enseña a nosotros que no tenemos que ser extremadamente muy listos o inteligentes o sobrenaturalmente excepcionales. No, lo único que el Señor pide y demanda de ti y de mí, de cada creyente, es de que nosotros dependamos totalmente de Él, amén, que conozcamos de su palabra y que tengamos disposición a obedecerlo, tal como a Josué, ¿verdad? En el capítulo 1, los versos del 6 al 9, lo único que le requirió fue que se esforzara, que fuera muy valiente, ¿verdad? Para poder llevar a cabo lo que el Señor le estaba encomendando hacer. Entonces vimos aquí que los dos primeros siervos que el Señor le entregó en sus manos, fueron multiplicados los talentos que les dio, pero el tercero no. El tercero falló y su falla no fue por culpa del Señor. El tercero dice que, como lo vimos en el versículo 18, dice, pero el que había recibido un solo talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Lo que hizo fue esconderlo, dice, no confió, no dependió totalmente del Señor. Él se consideró incapaz de poderlo trabajar, no usó la oportunidad que el Señor le estaba confiando de poder trabajar ese talento, sino que lo escondió. Y el haber recibido este talento lo hacía tan digno y responsable como sus compañeros, pero lo que fracasó fue precisamente por miedo, por tener todos estos prejuicios, por la negligencia y la falta de confianza en sí mismo y en los demás. Pero vimos que este también tenía la misma oportunidad que tuvo los otros dos, pero él no la aprovechó. Y nosotros podemos estar en ese mismo caso también, de no aprovechar la oportunidad que el Señor nos da de poder trabajar ese talento que Él nos pone en nuestras manos. Porque dice que Dios lo consideró digno también y responsable como los otros dos, pero Él no lo usó, Él decidió mejor esconderlo, por miedo a todo lo que la persona pudiera decir, por miedo a fracasar, por miedo a que cuando regresara a su Señor, Él lo hubiera perdido. Entonces nosotros vemos aquí que lo que el Señor busca es fidelidad en nosotros para poder trabajar lo que Él nos da. Ahora vamos a entrar ya al punto número 2, donde nos dice que el Señor viene pronto a arreglar cuentas. La venida del Señor está a las puertas. En el verso 19 nos dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo, ya había pasado mucho tiempo, pero vemos que los dos primeros siervos estaban listos ya para cuando este Señor iba a regresar para hacer cuentas con ellos. Y la expresión de este versículo 19, después de mucho tiempo, es una indicación clara de que Jesús estaba refiriéndose a ese lapso largo que había habido entre su ascensión a la diestra del Padre y su prometido retorno. Sabemos que
que hace ya muchos años que Jesucristo vino y murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, pero Él va a regresar tal como Él lo prometió, va a regresar y vamos a ajustar cuentas con todo lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. Pero así que este largo periodo de permanencia del Señor a la diestra del Padre, lo que nos hace, si el Jesucristo no ha regresado aún, es una oportunidad para que como siervos de Él usemos esos talentos que Él nos ha confiado para el desarrollo, el crecimiento de su obra. Así que vimos que como buen administrador de su iglesia, el Señor Jesús no quiso mantener a sus discípulos intimidados con su presencia física todo el tiempo. No los quiso mantener que Jesús estuviera en medio de ellos, sino que también quería darles la oportunidad de poder madurar para que pudieran realizar esa tarea que Él les había asignado a cada uno de ellos. Vemos que los capacitó y los mandó solos. Ahora Él se había retirado, ¿verdad? Como una táctica de adiestramiento hacia ellos, para que pudieran comprobar o poner por práctica todo lo que habían aprendido de su maestro. Y vemos que no, al igual que a ellos, a nosotros, el Señor no nos ha dejado solos. Nos ha dejado a su Espíritu Santo y a través de su palabra Él nos habla y Él está con nosotros todos los días. Amén. Y pareciera que ha pasado mucho tiempo y que el Señor está tardando su regreso. Pero aprovechemos este momento, hermanos, para ponernos a cuentas con el Señor, para que podamos trabajar en ese talento que Él nos ha confiado, en esas habilidades que Él nos ha puesto en nuestras manos para servirle. Porque la venida del Señor puede producirse en cualquier momento, porque dice que, tal como dice en 2 de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que nos quiere decir que en cualquier momento Él puede regresar. Y como discípulos y siervos suyos tenemos que estar preparados para poder ajustar cuentas con Él en ese día. Ahora vamos a entrar al punto B. Dice, los siervos diligentes serán recompensados. Del 20 al 23 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces aquí nos dice que va a haber una recompensa. ¿Para quién? Para quien sirve diligentemente. Vimos estos dos primeros siervos, ¿verdad? Que el Señor les había confiado, a uno 5 y al otro 2 talentos, que el esfuerzo que ellos habían puesto, el haber trabajado con diligencia, pudieron multiplicarlos. Y estaban listos cuando el Señor los llamó para hacer cuentas con ellos. Y vemos que el Señor les brinda alabanza, ¿verdad? Los recibe con alabanza al decirles, muy bien, bien hecho, lo que han trabajado lo han hecho muy bien. Y aún les da una promesa
de una bendición futura, ¿verdad? Al decirles, sobre mucho te pondré. Es una promesa futura de que en lo poco, en lo que Él les había entregado, había encontrado fidelidad, lealtad en ellos. Ahora era una esperanza el decir que allá donde está ese reposo, ese gozo del Señor, ese reposo que Él fue a preparar, ese lugar especial para nosotros, allá dice que los iba a poner sobre mucho otras responsabilidades que iban a poder ellos tener esa oportunidad de trabajar también. Entonces, vemos aquí que la cantidad o el tiempo son elementos de menor importancia cuando se trata de la evaluación divina que el Señor haga. En realidad, hermanos, lo que vale más es la actitud obediente, la actitud decidida y diligente con la que nosotros podamos servir al Señor. Y esta frase de entrar en el gozo del Señor, lo que en sí significa es poder poseer, ¿verdad? Poder recibir todo aquello que el Señor nos está preparando. Puede traducirse como esa fiesta o esa celebración tan grande y especial que se va a llevar a cabo. Y vemos que el éxito de estos siervos estaba asegurado porque ellos habían trabajado con diligencia, se habían esforzado. Entonces el Señor mira el esfuerzo que hacemos para servirlo, y esto nos puede alentar de que no es en vano lo que nosotros hacemos para el Señor, amén, porque va a haber una recompensa. Estos siervos no dejaron el trabajo para más tarde, ni esperaron que alguien más lo hiciera por ellos, sino que ellos mismos se esforzaron en trabajarlos. Entonces lo que nos enseña es de que nos exhorta directamente y personalmente para que no lo pensemos dos veces, ¿verdad? Sabemos que el mejor regalo, el mejor don que Dios nos ha dado ha sido esa salvación. Pero igual Él nos ha puesto un deseo en nuestro corazón de servirle, algo que ha puesto en nuestras manos para trabajarlo, que no lo pensemos para hacerlo, hermanos, que no lo pensemos dos veces. Hagámoslo, pongamos de nuestro esfuerzo, de lo que está a nuestro alcance para hacerlo. Que Él lo que mira es el esfuerzo, la disposición que tengamos, y con su ayuda vamos a poder llevarlo a cabo. Amén. Ahora vamos a ver el punto C. Dice que los siervos negligentes van a ser reprendidos, y para ello vamos a ver del 24 al 27. Y nos dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual yo tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, pero aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora aquí dice que los siervos negligentes serán reprendidos. Cuando llegó el turno de este tercer siervo, de sentarse con el Señor para arreglar cuentas, en realidad fue un acto muy triste y muy preocupante a la vez, porque vimos que aquí él puso muchas excusas o razones por las que no trabajó ese talento que había recibido el Señor. El Señor le había dado la oportunidad de poder trabajarlo, de poder demostrarle al Señor que también era digno de trabajar, de esforzarse. Pero sin embargo vimos que él no lo hizo como los otros dos, no mostró diligencia, ni empeño, ni interés, ni tuvo el deseo de hacerlo. ¿Qué hizo? Al contrario, dice que
que hizo un hoyo y ahí lo metió, lo escondió, para cuando llegara el momento fuera y lo sacara y se lo entregara al Señor tal como lo había recibido. Entonces vemos que la primera razón por la que no tuvo el éxito fue porque tenía prejuicios. Y él se excusaba y vimos que le dijo al Señor, sabía que tú eras un hombre duro. Entonces, aquí lo que nos enseña, hermanos, que los prejuicios y las falsas interpretaciones siempre nos van a llevar a una conclusión fatal. Vemos que el Señor de la parábola daba pruebas de ser una persona muy observador, muy conocedor de las capacidades de sus siervos y a la vez una persona estricto, ¿verdad?, en el manejo de sus propiedades. Pero en lugar de ser un problema, era una garantía para ellos. Otra de las razones fue que él se había formado una imagen negativa de su Señor, ¿verdad?, al acusar de que, diciendo, tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Esta acusación que él estaba haciéndole al Señor era una manera exagerada, era para justificarse a sí mismo, ¿verdad? De que quería justificar su falla, de que no había puesto el empeño, el esfuerzo para trabajarlo, sino que otra de las cosas fue de que tuvo miedo. Esto fue lo que le llevó al fracaso. Su mismo miedo de fracasar fue lo que lo llevó a enterrar este talento. La actitud que él tuvo fue de no hacer nada para evitarse esos problemas con el Señor. Escondió su dinero y lo sacó cuando ya era el momento de rendir las cuentas. Entonces, la enseñanza que nos deja aquí este hombre, hermanos, es de que cualquiera de nosotros pudiera estar en ese peligro de razonar, de tener esa actitud como la tuvo esta persona. Hoy en día vemos de que hay personas que no quieren hacer nada, ¿verdad? De que saben de que el Señor les ha puesto algo, un deseo para trabajar en la obra, pero por no tener un compromiso con el Señor o con las personas, no lo hacen, lo esconden. Prefieren quedarse en casa, renuncian a su cargo, quieren evitar toda clase de compromiso, no quieren comprometerse, porque sabemos que la salvación es un regalo que hemos recibido por gracia del Señor. Entonces, día a día nosotros debemos esforzarnos de cuidar esa salvación. Entonces, aquí vemos que este hombre, este tercer siervo, ya su salvación ya no la tenía y por consiguiente no tenía el deseo ni el anhelo de trabajar para el Señor. Y vemos que tras oír las acusaciones que este siervo fracasado hizo en su contra, este hombre de la parábola, o sea, Jesucristo, le explicó cuáles eran realmente las causas de su terrible problema. En realidad era que era un siervo malo, porque ya había calumniado injustamente a quien no tenía ni la menor intención de sobrecargarlo, ¿verdad? Más allá de lo que él podía hacer. Entonces vemos que había maldad en su corazón y esa era la razón principal por la cual había fracasado. Otra razón era que era negligente, pues ni siquiera había puesto interés, ni siquiera había intentado el probar sus habilidades, porque si lo hubiera intentado hasta hubiera encontrado un elogio de parte de su Señor o alguna recompensa, pero no. Vemos que su amargura, su miedo, la pereza tan grande que tenía lo convirtieron en un fracasado. Entonces esto nos sirve hoy en día para aprender que no tengamos esa actitud en nuestras vidas, amén. Ahora lo que él tenía que hacer era poner ese dinero en el banco para que al menos ganara un interés, pero vemos que ni eso hizo.
Entonces van a ser reprendidos y vemos aquí que él mismo, sus palabras, sus mismas palabras fueron lo que lo enjuiciaron a él mismo. Ahora vamos a ver ya el punto D, el último, que dice: el Señor bendice a los que se esfuerzan. Ya esos ya son los últimos versículos. Dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dice: el Señor bendice más a los que se esfuerzan. Vemos que la severidad, hermanos, de este hombre revela claramente lo serio que es la justicia de Dios. Cuando le quitó a este hombre malo, ¿verdad?, el único talento que le había entregado, y se lo dio al que tenía 10, pudiéramos pensar que sería algo tan cruel, injusto. Mas, sin embargo, vemos que la justicia de Dios siempre es perfecta y está muy por encima de toda la lógica y todo criterio del hombre. No solamente se le quitó lo poquito que tenía, sino que se le mandó echar fuera en las tinieblas. Entonces, esto, hermanos, este siervo malo y negligente de la parábola, se le aplica un castigo que va a sugerir condenación y tormento, porque dice que allí va a ser el llorar y el crujir de dientes. Entonces aquí lo que nos deja saber, hermanos, de que toda negligencia y desobediencia a todo lo que el Señor nos manda hacer es un pecado, como todos los demás actos que las Escrituras nos señalan. Entonces siempre nuestro esfuerzo que hagamos por poner en obra lo que el Señor nos confía en nuestras manos, siempre va a ser bendecido por el Señor. Él bendice, Él ve cada esfuerzo que hacemos por servirle. Pero si nosotros no obedecemos, no dependemos del Señor y aún no ponemos esa diligencia en obedecer y mantenemos en desobediencia, vamos a poder quedar fuera de ese lugar especial que Él ya fue a preparar para nosotros. Amén. Entonces, en este día, hermanos, fue una clase muy linda. En realidad que el Señor Jesús, sabemos que siempre usaba las parábolas para poder enseñar algo a los que estaban a su alrededor, a sus discípulos y ahora a nosotros. Que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a que nos enseñe cuáles son esas habilidades o talentos que nos ha confiado, para poder desarrollarlos para el crecimiento de su reino. Y que podamos nosotros vencer todo ese temor, todo ese miedo, toda esa inseguridad, esa negligencia, para que lo podamos llevar a cabo. Amén. Entonces, hermanos, procuremos despojarnos de todos aquellos temores que llevaron a este siervo malo, negligente, a enterrar su talento. Que no hagamos como este hombre, sino que lo que Dios nos ha confiado, que lo desarrollemos para que el día de mañana también nosotros podamos ser recompensados por el Señor. Amén. Entonces, hermanos, nos dice la enseñanza de esta clase fue de que es una exhortación para todos aquellos que piensan que no valen mucho y que carecen de grandes aspiraciones, cuando ya sabemos que Dios nos ha dado, a cada uno nos ha dado dones y talentos. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos poner por obra todo lo que el Señor nos ha encomendado, lo que nos ha confiado.
Amén. Entonces, para la siguiente semana ya vamos a entrar a un nuevo trimestre que vamos a estar viendo el origen de las primeras cosas. Y para ello, hermanos, estudiemos en el libro de Génesis, el capítulo 1, los versos 20 al 31, y de ahí pasamos al versículo 2, los versos del 4 a 10, y el Salmo 8, los versos del 6 al 8, y de ahí pasamos al libro de Juan, capítulo 14, los versos 2 y 3, para que cuando nuestro pastor nos esté dando la clase, nosotros podamos entenderla. Amén. Muchas gracias, hermanos. Para mí fue una bendición grande el poder aprender de esta clase. Espero que para ustedes también sea de gran bendición. Nos vemos la siguiente vez. Que Dios les bendiga, hermanos.